Vamos a empezar ya el debate, vamos a empezar la conversación con un poquito de contexto, porque estamos hablando de una tecnología que tal vez nos resulte novedosa en España, en Andalucía, en la provincia de Jaén, pero que ya viene con un bagaje, con una trayectoria en Europa. Entonces, la primera ponencia acertadamente se ha enfocado hacia claves y aprendizajes desde las plantas europeas. Nos la va a impartir Cyril Roch. Cyril Roch es el Country Manager de S3D Engineering en España. Tiene un máster por East East Business School de Lyon y lleva más de 15 años trabajando en la gestión de residuos y gases renovables. En S3D lidera el desarrollo de la compañía en España y acompaña los proyectos de metanización, gasificación, con una visión tanto técnica como comercial. Yo creo que es la persona idónea para darnos este contexto inicial que necesitamos. Gracias. Cyril, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a las autoridades por la invitación, a Biolisa y al Consejo. Y gracias por ese lugar. Parece que estoy dando misa. Vamos de ahí. Bueno, lo ha dicho S3D, la empresa donde vengo. Tenemos 15 años de experiencia en proyectos de metanización y de gases renovables en general, y tenemos 3 años aquí en España acompañando el desarrollo del sector. Hoy voy a intentar poner unos conceptos y explicar el origen de la digestión anaerobia, para que si hace falta tengamos el mismo nivel de entendimiento sobre esa tecnología. Luego hablaré un poco del desarrollo del biometano en Europa y sobre todo las diferencias entre países. Y luego hablaré también de un tema que es la seguridad y la certificación de las plantas de biometano desde la perspectiva francesa. Ahí vamos. Bueno, no voy a dar una clase de biología ni de historia, pero quería recordar con esa diapositiva que la digestión anaerobia es un proceso natural. Se trata de bacterias, microorganismos que están presentes desde hace millones de años. De hecho, seguramente son uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, que en ausencia de oxígeno, cuando la atmósfera de la Tierra no tenía oxígeno, pues degradan la materia orgánica, ¿vale? El metano y el biometano tampoco es una novedad. Se descubrió en el siglo XVIII, es Alessandro Volta, el italiano, que nota que en los pantanos pues sale un gas inflamable, ¿vale? Y lo relaciona con la descomposición de esas plantas y de la materia orgánica. Y en finales del siglo XIX ya se empezaba a dar un nombre a ese gas y se le llama metano, ¿no? En un congreso de química internacional, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un proceso natural que tiene ya que ha sido descubierto ya hace tiempo. Y ese gas, esa digestión anaerobia, hace tiempo también que se ha aprovechado en distintas aplicaciones. Primero, en las aguas residuales. Desde finales del siglo XIX se ha aprovechado ese gas desde el sistema de desagüe para producir gas y electricidad y luz para el alumbrado público, ¿vale? Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Nace la fosa séptica y permite también limpiar las calles. Con esa doble cara ya de la aplicación de la digestión anaerobia, tratar residuos y producir energía. Y la aplicación a residuos ganaderos, al estiércol, también nace finales del siglo XIX, donde se empiezan a inventar los digestores y se empieza a aprovechar el gas de estiércol, como se llamaba entonces, ¿vale? Ahí con unos ejemplos de los primeros digestores en Francia y Inglaterra. ¿Por qué estamos hablando ahora en los últimos años o incluso desde finales del siglo XX del biometano y de la metanización? Porque es una oportunidad para descarbonizar la energía europea y mundial, ¿vale? El gas biometano, que es exactamente la misma molécula que el metano, cubre hoy ya el 7% del consumo europeo y podría cubrir en 2040 el 85%. Eso sí, con una demanda reducida en gas natural, es decir, va acompañado las políticas europeas de descarbonización con una bajada en la demanda de gas. ¿Qué beneficio trae el biometano a comparación del gas natural? Bueno, su impacto en comparación con el uso del gas natural es 5 a 6 veces menor que
el gas fósil, ¿vale? Evita emisiones directas de metano a la atmósfera y es gran parte de su beneficio a nivel medioambiental. Recicla el carbono que ya está en la atmósfera. No vamos a extraer el carbono del petróleo para producir energía, sino que aprovechamos el que está en la atmósfera, que se transforma en biomasa y que usamos para producir el metano, ¿vale? Y además tiene otras ventajas a nivel de producir fertilizantes orgánicos, puede generar bio-CO2 y aumenta la flexibilidad energética porque la red de gas y el gas es una energía bastante flexible en comparación con otras. Si tenemos que hacer un resumen de los 4 puntos muy importantes en el momento del diseño de una planta de digestión anaerobia, podríamos citar esos 4. Primero, y entraré más a detalle después, primero una mezcla óptima de sustratos, ¿vale? De lo que vamos a meter en esa planta y cómo lo vamos a gestionar. Luego una producción, detallaré un poquito más cómo funciona el proceso, una producción que es controlada y optimizada porque buscamos generar la máxima energía con los recursos que tenemos. Luego vamos a producir un biogás. Y tenemos que convertirlo al biometano. El biogás es una mezcla de CO2 y CH4, tenemos que separar los dos para poder inyectar la molécula de gas natural de biometano a la red de gas, ¿vale? Entonces usamos tecnologías que son eficientes y maduras. Y luego el 90% de lo que entra, de la materia que entra, va a salir en forma de digestato, que es la materia orgánica estabilizada que se va a poder aprovechar para fertilizar los campos, ¿vale? Y necesita una gestión, una valorización adecuada de este digestato. Entonces lo he dicho, la primera etapa obviamente en el diseño de una planta es alimentarla con una selección de sustratos, una rigurosa selección de sustratos que van a traer un poder metanogénico, es decir, cuánta energía voy a poder producir con el residuo que busco. Porque al final esa planta, ante todo, es una planta de producción de energía, ¿vale? Lo hace con residuos, pero su vocación es producir energía, no es tratar residuos. Una selección rigurosa de sustratos a nivel de complementariedad, porque cada sustrato va a traer poder metanogénico, va a traer agua para poder diluir residuos más secos, va a traer las bacterias, los microorganismos que necesitamos para generar el biogás. Y también obviamente hay un interés económico, o sea, no se vale traer sustratos de muy lejos o con muy bajo poder metanogénico o que no vayan a poder degradarse, entonces también se tiene que ver el interés económico de traer esos sustratos a la planta. Y una vez que están en la planta, pues hay un diseño muy adaptado para gestionarlo y para almacenarlo, incorporarlo al proceso. ¿Qué buscamos con el diseño de esas zonas de almacenamiento? Pues evitar la degradación de la materia, porque es un proceso natural. Entonces, la materia se degrada, si la dejamos al aire libre o mucho tiempo, pues vamos a perder ese potencial. Entonces, tiene que almacenar bien, incorporar rápidamente al proceso. Además, pues permite limitar el impacto de olores, de tráfico y permitir el funcionamiento óptimo de la planta, garantizando que vayamos a tener la justa cantidad de residuos para operar día tras día. El proceso de producción son lo que llamamos digestores, que parecen como unas ollas gigantes, donde vamos a calentar a temperaturas bajas, entre 35 y 50 grados, la materia orgánica para acelerar el proceso de degradación, ¿vale? Es un proceso totalmente hermético. ¿Por qué? Porque primero las bacterias no quieren oxígeno y nosotros lo que queremos es captar el biogás. Entonces tiene que ser hermético para captar la producción, ¿vale? Y además es un proceso natural, entonces hay mucho seguimiento de todos los parámetros de digestión y de la biología, de lo que está pasando ahí para que todo vaya bien. Y también otro punto importante, el consumo de energía de la planta tiene que ser muy optimizado, porque lo que buscamos es producir una energía que sea razonablemente económica. Entonces se va a optimizar
las calorías de la planta para limitar los desperdicios y las necesidades del proceso, ¿vale? Se va a aislar, se va a recuperar el calor de los equipos, etc. Y también se necesita un poquito de calor para calentar, lo he dicho, y ahí se va a usar el propio biogás que se genera en la planta, o también se puede hacer una caldera de biomasa, ¿vale? Entonces todo el proceso de producción de energía está optimizado. Luego, lo he dicho, pues tenemos un biogás que está compuesto de CO2, de dióxido de carbono y de metano, CH4, y lo vamos a querer separar. Son tecnologías muy maduras, tienen una disponibilidad muy alta, es decir, que funcionan perfectamente, no hay necesidad de mucho mantenimiento, del 98% del tiempo funcionan y funcionan muy bien para separar el CO2 del CH4, las dos moléculas, ¿vale? Con rendimientos casi del 100%. Y de todas maneras es necesario porque para inyectar a la red de gas natural hay unos parámetros muy definidos a nivel de calidad del gas. ¿Por qué lo inyectamos a la red gasista? Pues porque permite descentralizar la producción de la energía con el consumo, ¿vale? El biogás, si se produce, no se puede transportar, se tiene que consumir in situ. El biometano se puede inyectar y consumir a 100 kilómetros en vuestras calderas de gas en la casa, porque es la misma molécula que el gas natural. Y también se puede aprovechar el CO2 que se genera en la planta, cada vez más se está aprovechando el CO2 que se separa del CH4 para usarlo pues, en las aplicaciones que tiene el CO2 a nivel industrial. Rápidamente también el digestato, porque veo que el tiempo está pasando y me he emocionado mucho con las diapositivas. El digestato es la materia que va a salir de la planta, ¿vale? El 10% del peso, del volumen que entra, se va a producir gas y el resto va a salir. Se conserva todos los elementos fertilizantes, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, se quedan ahí, se reciclan. Incluso se mejoran, el nitrógeno se va a mineralizar, que es una forma que es más asimilable por las plantas. Y la materia orgánica es más estable, ya va a dejar de degradarse una vez haber pasado por el proceso de metanización. Se ha hablado de legislación y de reales decretos. La gestión del digestato está muy controlada y a su vez muy beneficiosa para el campo, ¿vale? Hay un riguroso seguimiento de los parámetros del digestato y tiene ventajas agrónomas para las plantas. También se puede hacer posttratamiento de ese digestato, separándolo en distintas fases, concentrándolo, extrayendo el agua que contiene. Bueno, tiene también posibles tratamientos. Bueno, después de ese curso un poquito magistral sobre la metanización, vamos a hablar del desarrollo del sector en Europa. No es nada nuevo, como lo he dicho, a nivel de tecnología, y hoy en Europa hay cerca de 20.000 plantas de metanización en Europa, ¿vale? Que producen biogás. 20.000, de las cuales hay 1.700 que hacen esa etapa de separación y que producen biometano, que muchas veces se inyectan a la red, ¿vale? A la izquierda tenéis el mapa de las plantas de biometano, ¿vale? O sea, las de biogás no cabían. ¿Cuáles son los países que lideran este sector? Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Dinamarca, tanto en número de plantas como en capacidad de producción. A nivel de número de plantas, Francia tomó la delantera hace muchos años y también acaba de rebasar a Alemania el año pasado, creo, a nivel de capacidad de producción, ¿vale? Alemania ha conocido un desarrollo muy importante años atrás y ahora se está un poquito más estancado. Y los otros países que van creciendo bastante fuertes son Italia, Reino Unido y Dinamarca, con un centenar de plantas, ¿vale? La capacidad de producción está en BCM, pero para que tener una idea, podemos multiplicar más o menos por 10 para tener la producción de energía, ¿vale? Entonces Francia puede producir hoy 16 terawatt-hora de biometano. ¿Qué empezamos a ver ahí en esa diapositiva?
que el tamaño de las plantas depende mucho de los países. En promedio, una planta en Europa produce 43 gigawatts-hora. Para los que no sabemos mucho de energía, voy a intentar hacer una conversión en toneladas, pero es muy aproximada porque depende del poder metanogénico de los sustratos. Pero digamos que, vamos a decir, 20 gigawatts-hora son 20.000 toneladas, más o menos, depende mucho de los sustratos. ¿Qué vemos ahí? Hay una diferencia muy marcada. Hay Francia, que tiene plantas pequeñas, en promedio de 20 gigawatts-hora, y tenemos Dinamarca con plantas muy grandes. Y en medio tenemos países que tienen plantas de 50, 70 gigawatts-hora, ¿vale? Las plantas que se están haciendo en España más o menos son alineadas con estos parámetros de otros países, como Italia, por ejemplo, ¿vale? En términos de potencia. A nivel de diferencia entre los países también está lo que alimenta esas plantas. Entonces, perdón, está en inglés, pero veis que Alemania, a la izquierda, ha alimentado mucho sus plantas con cultivos energéticos, ¿vale? Maíz, por ejemplo, que se cultiva específicamente para producir energía, cuando Dinamarca y Francia han apostado más a los residuos ganaderos. Y en medio pues hay otros países que van a tratar también otros residuos agrícolas, otros residuos orgánicos, lodos de depuradora, y también se puede captar el biogás de los vertederos para inyectar a la red de gas, ¿vale? Entonces, tamaños muy diferentes según los países y también alimentación de las plantas muy diferente. Cada país tiene su modelo y España está construyendo el suyo. El desarrollo del biometano también ha generado mecanismos de apoyo, ¿vale? En los países, a nivel sobre todo de valorización económica del biometano y del biogás. Esos esquemas, esos mecanismos de apoyo también han definido un poquito la forma de las plantas y el número de plantas que se ha generado. Si tomamos el caso de Francia, como veíamos que ha hecho muchas plantas pequeñas, gran parte de la explicación viene del mecanismo de apoyo. Tiene una tarifa regulada de compra, es decir, una tarifa garantizada por el Estado, pero únicamente para proyectos pequeños, abajo de 25 gigawatts-hora. Y en los cuales, además, si metes residuos ganaderos, tienes una bonificación. Entonces ya hacemos el vínculo con las diapositivas que hemos visto antes. Pequeñas plantas y con residuos ganaderos. Y además, hay una legislación que obliga a las redes de gas a pagar el 60% de los costes de conexión. Entonces, si yo puedo hacer una planta pequeña y además me pagan la mitad del tubo, ¿por qué hacer una grande? ¿Vale? Entonces, ese mecanismo de apoyo ha definido el sector en Francia. Y la consecuencia es que pues, casi 3/4 de las plantas son plantas agrícolas donde los propios agricultores son dueños, están en el capital de las plantas. A nivel de ubicación, seguramente se volverá a hablar de ese tema después. Es muy variado también, porque depende de dónde se encuentran los sustratos, los residuos que se van a usar y del tipo de planta que se va a construir. Aquí he puesto dos ejemplos. Un ejemplo de la planta más grande de Dinamarca, que está en una zona muy agrícola, creo que va a tratar 900.000 toneladas, es la más grande de Europa, y está en medio del campo porque ahí están los sustratos y no hay nada alrededor. Y el segundo ejemplo es una de las mayores plantas de Francia, que trata 200.000 toneladas y está a 500 metros de las primeras habitaciones, ¿vale? En una zona industrial. Varía también en función del contexto. Bueno, para acabar, vamos a hablar de la seguridad de las plantas de biogás y biometano. La diapositiva siguiente es la más controvertida, digamos. Pero estamos ahí teniendo una conversación necesaria y me ha parecido interesante presentar esos datos. Como Francia tiene, digamos, una experiencia de algunos años y con muchas plantas, también tenemos datos sobre lo que ocurre o lo que pasa en esas plantas, ¿vale? Son
plantas industriales o semi-industriales. Entonces, como todo proceso, tiene que estar controlado, supervisado, y se tienen que diseñar correctamente las plantas para que funcionen bien. A pesar de eso, pues como toda actividad humana, pues a veces hay pequeños incidentes, ¿vale? Lo bueno es que esas plantas están bajo la normativa de autorización ambiental o de licencia ambiental, y eso permite que la administración pueda controlar también esos parámetros de funcionamiento de las plantas, ¿vale? Entonces nosotros en Francia tenemos una dependencia del gobierno que compila todos esos datos para poder hacer estadísticas sobre cómo funcionan distintos sectores. Obviamente no es únicamente la metanización o el tratamiento de residuos, pero todos los sectores industriales, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la experiencia en Francia? Es que en 24 años, 25 años de funcionamiento en esas numerosas plantas que hay, únicamente se han registrado 130 incidentes, ¿vale? De los cuales uno solo se registró como accidente mayor, ¿vale? Y si miramos un poquito más a detalle, realmente hay 3 de esas instalaciones, de las 1.500 que hay, que acumulaban casi la cuarta parte de los incidentes. ¿Eso qué nos dice? Que si una planta no está bien diseñada, pues acumula los problemas. Pero el resto, las 1.500 plantas que estaban operativas en 2020, funcionaban sin ningún tipo de problema, ¿vale? 2020, 1.500 plantas operativas, 18 incidentes, insisto en el término incidentes, no son accidentes, son incidentes que se registran debido a la autorización ambiental que tienen. Es decir, hay un incidente anual para cada 100 plantas o más de 100 plantas que funcionan. Además, si quitamos esas 3 instalaciones problemáticas, el ratio baja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es un incidente en una planta de biometano? Pues la mayoría son emisiones gaseosas o vertidos de materia no controladas, no deseadas tampoco, pero no controladas, ¿vale? Una pequeña fuga porque hay una soldadura en una tubería que se rompe, hay un pequeño problema con la cubierta del digestor, ¿vale? Pero se monitorea, cada día se hace ronda de mantenimiento y se intenta detectar esas fugas y se reparan, ¿vale? Vertido accidental, pues se rompe algún almacenamiento de materia, por ejemplo, pues hay un incidente, ¿vale? Entonces, daños ambientales, vamos a decir. El segundo mayor, y nada más el 17%, este incidente registrado, son incendios. Y ahí lo curioso en los incendios es que no se generan, la mayoría no se generan en el proceso de metanización en sí, se generan en el almacenamiento de sustratos, en el pretratamiento, por ejemplo, si hay trituración, pues se puede meter ahí un pequeño hierro, se calienta y el triturador se enciende. Cuadros eléctricos, fallos eléctricos, pero el proceso en sí no genera incendios, ¿vale? Entonces, mayoría son pequeñas emisiones, cuando hablamos de fugas de biogás, igual es el 1% que se está escapando. Y lo tenemos que comparar con la emisión de metano de los residuos que hubiéramos dejado al aire libre sin el tratamiento adecuado en las plantas de biometano. ¿Cuáles son las otras enseñanzas que tenemos de ese estudio? Es que en la inmensa mayoría de los casos no hay daños a personas, ¿vale? Y en el 98,5%, si hay daños, son daños ligeros a personas. No hubo ningún muerto, ningún fallecimiento por culpa de la operación de una planta de biometano. En el 99%, para no decir 100%, los daños que se generan son internos a la instalación. No se daña ninguna empresa alrededor o ninguna casa alrededor. Y otro dato interesante es que entre 96 y 2020 pues estamos en Francia y en el resto de Europa en un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces lo que vemos en los últimos años, digamos 2016 a 2020, es que esos incidentes medioambientales, emisiones no controladas, van reduciéndose por la experiencia y la profesionalización del sector.
Otra cosa importante que nos enseña esa experiencia francesa es que las causas de esos incidentes, casi el 80%, el 78%, provienen de defectos de material o de concepción o de una intervención errónea de humano, ¿vale? No viene en el proceso en sí, o sea, no se descontrola el proceso de digestión y provoca daños, no. La planta se ha diseñado mal, hay un pequeño problema con el material, se hace una intervención humana errónea, pero el proceso en sí está seguro, controlado y funciona bien, ¿vale? Entonces, en base a estos datos, el sector en Francia ha decidido crear una certificación, porque como se veía, es muy importante que las plantas se diseñen y se operen bien para que funcionen bien. Entonces se ha creado una certificación para todos los actores del sector, es decir, desde la ingeniería, desde los que van a gestionar la obra, los EPCistas, los constructores, los proveedores de materia. Se analiza unos 40 criterios técnicos, económicos, seguridad... Cyril, perdona, un minutito. Un minuto más, esa es la última diapositiva. Ha sido una voluntad de los actores, de los inversores, para garantizar que las plantas se iban a hacer bien. Y de hecho, incluso las subvenciones o la inversión piden que los proyectos estén hechos por empresas certificadas para garantizar que la planta va a funcionar bien. Es todo para mí. Muchas gracias por la atención y nos vemos después en el café si tenéis preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cyril. Yo creo que ha sido muy revelador los datos que has aportado y el conocimiento que has dejado aquí.